Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección. Y ya que hemos hecho un recorrido por las columnas calculadas, es importante, tener algunas consideraciones finales sobre este tipo de cálculo. En todo caso, pues debemos recordar que las columnas calculadas no es otra cosa que un nuevo campo que se agrega a una tabla existente en el modelo de datos, bien sea creada a partir, pero no obligatoriamente de columnas nativas, también puede ser de columnas calculadas y valores constantes. Lo primero que debemos tener presente de las columnas calculadas es que se almacenan en memoria. Dicho de otro modo, consume preciosa memoria RAM. Es decir, y para poner un ejemplo ilustrativo, supongamos que esta es nuestra memoria RAM, en la cual, digamos, tenemos 32 GB. Esto se va ocupando, digamos, con distintos elementos, ¿no? Cuando iniciamos el sistema operativo, que si tenemos Teams, que si tenemos un reproductor, etcétera, etcétera. Al ir creando columnas calculadas, vamos a seguir utilizando este espacio, ¿no? Y seguimos utilizando este espacio. Con lo cual, si lo pensamos, tener una tabla, por ejemplo, de 1000 millones de filas y agregar 30 columnas calculadas, pues va a ocupar muchísimo espacio, haciendo que sea más lento no solo nuestro Power BI, sino nuestro sistema. Con lo cual, hay que tener cuidado en la creación de columnas calculadas. Y es por este motivo que la tendencia es minimizar el número de columnas calculadas en nuestro modelo, precisamente para conservar esa memoria RAM. Ese es uno de los problemas que nos encontramos al principio y sobre todo cuando se emprende un aprendizaje de DAX de manera empírica, y es que las columnas calculadas son muy fáciles de crear. Y más si tenemos un conocimiento de Excel, porque traemos todas esas funciones, ¿no?, de Excel, que también están aquí. Tal es el caso de left, de if, de or, de right, de gear, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a crear columnas calculadas, dado que, bueno, luego la vamos a poder utilizar acá en la vista de informe de una manera sencilla. Pero eso es una trampa, por lo que hemos visto de que, bueno, se van almacenando en memoria y eso pues va a tener una repercusión negativa en cuanto al rendimiento. Otro segundo punto es que se recalculan en el momento de actualizar el reporte, teniendo que ejecutar sus iteraciones. Es decir, nosotros aquí en Power BI hemos creado estas columnas calculadas, pero si queremos actualizar esos datos, ¿no?, porque aquí trabajamos con una foto de los datos, estamos con el modo import, pues lo que vamos a hacer es ir a la pestaña inicio y podemos decirle aquí actualizar. También esto se puede actualizar mediante una puerta de enlace, de forma automática y demás, pero bueno, para que entendamos esa actualización. Entonces, cada vez que se actualiza, todas estas columnas calculadas deben ejecutarse nuevamente y hacer todas las iteraciones. Con lo cual, a mayor número de columnas calculadas, pues más tiempo espera en la actualización. Lo cual pues no es algo agradable, sí, ya es un tiempo exagerado. Eso es otro motivo por lo cual las columnas calculadas, la tendencia es de minimizarlas y dejarlas únicamente para aquello que sea necesario. Otro punto importante que hemos estudiado hasta aquí es que trabajan en un contexto de fila. Sabemos que este contexto de fila se genera automáticamente por la columna calculada y ese contexto de fila pues tiene la intención de restringir a las funciones que se ejecuten únicamente en esa fila. Sin embargo, también conocimos que hay funciones que ignoran ese contexto de fila. Es cierto que tenemos otro contexto y una columna calculada también trabaja en un contexto de filtro. Aunque esto no es evidente al principio porque no lo hemos estudiado hasta el momento, es importante tenerlo aquí como viñeta, como, digamos, una consideración, de tal manera que cuando estemos repasando, pues lo tengamos allí en cuenta. Sin embargo, pues lo podemos entender de la siguiente manera. Nosotros hemos visto, por ejemplo, aquí con nuestra medida de ingresos totales, que no es otra cosa que el sum pedidos ingresos, pues nos devuelve el total general en todas partes. Porque hemos dicho que se genera un primer contexto de fila y ese contexto de fila no puede restringir a la función sum porque la función sum lo ignora, no lo quita, no lo destruye, pero lo ignora. Entonces se va a ejecutar en toda la columna ingresos, ¿no? Se ejecuta aquí todo, devolviéndonos lo que sería el total general. Sin embargo, las filas visibles de toda la tabla también se rigen por algo llamado el contexto de filtro. Y si este contexto de filtro restringiera, por ejemplo, a lo que fuera la tabla únicamente para Colombia, pues la función sum devolvería el ingreso para Colombia, porque la función sum sí respeta el contexto de filtro. Eso se irá entendiendo a medida que avancemos, pero aquí podemos tener un breve vistazo a lo que es esta consideración.
Otro elemento importante es que son fáciles de utilizar e inofensivas para cardinalidad de columna baja, es decir, para pocas filas. Y pocas columnas, pues no es ningún problema, es decir, crear una columna calculada en una tabla de dimensión, por ejemplo, de SKU Productos, la cual tiene únicamente 38 filas, pues crear un par de columnas calculadas aquí, pues no tiene ningún problema. Situación diferente, digamos, en la tabla pedidos, que de repente pueda llegar a tener millones de registros. Es por ese motivo que uno de los lineamientos que vamos a seguir es que si necesitamos crear columnas calculadas, las vamos a crear en dimensiones, que son tablas con número de filas menores. Y aparte de eso, vamos a guardar la necesidad de creación de columnas calculadas únicamente para aquellas columnas que correspondan a categoría. Dado que todo lo numérico, como lo puede ser porcentaje de ganancia, lo puede ser utilidad, lo puede ser costo total, lo puede ser días de entrega, incluso todo lo numérico lo vamos a poder crear con una medida y ser representado en la vista de informe de esta manera. Pero ya cuando corresponde a lo que sería una columna que crea categorías, como lo es tipo de embalaje, por ejemplo, que tenemos secundario y primario, probablemente esta columna la vamos a utilizar para segmentar. Por ejemplo, yo me creo aquí una matriz y podríamos utilizar esta columna de tipo de embalaje, me llevo aquí a filas. Entonces, en filas vamos a ver esas dos categorías, lo que va a ser primario y secundario. Me voy a arrastrar aquí lo que sería la columna ingresos, sencillamente pues para tener allí algunos valores de referencia que completen la matriz. Entonces, cuando creamos estas categorías, pues una columna calculada va a ser necesaria. Pero entonces, nosotros aquí hemos cometido un error de forma intencional y es haberla creado aquí en lo que es la tabla pedidos, que tiene 24.890 filas, que son bastante pocas, pero pues esto lo podemos lograr fácilmente y de una mejor manera si sencillamente lo hacemos en la tabla SKU Productos, que únicamente tiene 8 filas. Voy a decirle por acá nueva columna. Lo pego por aquí y eso sí, vamos a cambiar aquí esto por SKU Productos SKU. Entonces sería una mejor forma, ¿no? Se crea la misma categoría, la vamos a poder utilizar y únicamente pues basado en estas 38 filas. Así que eso es un lineamiento para la creación de nuestras columnas calculadas, por lo menos en un principio, dado que bueno, existen otros escenarios, pero es suficiente para lo que necesitamos aquí. Y otra consideración final es que se visualiza en la sección de informes y en la sección de datos en la interfaz. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me voy a Power BI, yo voy a ir a la vista de informe y podremos notar que pues todas las columnas calculadas aquí aparecen, ¿no? Vemos acá porcentaje de ganancia, vemos por aquí la de ingresos totales, vemos tipo de embalaje y demás. Entonces es fácil arrastrarlas y utilizarlas. Y esto pues precisamente añade, digamos, como ese parámetro adicional para quienes inician de empezar a crear muchas columnas calculadas, porque son fáciles de crear, podemos extrapolar nuestro conocimiento de Excel y tras del hecho aparecen aquí en la vista de informe y podemos empezar a arrastrar. Sin embargo, sabemos que debemos utilizarlas con cuidado y realmente la práctica inicial y buena práctica va a ser minimizar el número de columnas calculadas que necesitamos y dejarlas exclusivamente pues para aquello que es necesario.